La verdad que tanto el hermano Eugenio como yo estamos disfrutando de estar con ustedes. Ayer tuvimos un culto en la iglesia del centro y otra en los campos. Y Dios nos bendijo de una manera especial. Y bueno, también esperábamos este día con alegría, una reunión de hombres. Hace como 1 año y pico que no vengo por Asturias. Sí estuve con los hermanos en una campaña que hacen en una carpa, hace como 1 año y medio más o menos. Y desde ahí no he pasado por aquí, por Asturias. Pero bueno, ya saben que a través de las redes sociales y los amigos que siempre están responsables, pues sabemos cómo está la obra, sabemos que está bien y que Dios os está bendiciendo mucho a todos. Amén. Y nos alegramos por ello. Y me alegro, pues bueno, he visto al tío Pepín, que ha venido a darme un abrazo, que le quiero un montón. Amén. Que Dios le bendiga. He visto al tío Joaquín también, que Dios le bendiga, no sé por dónde está. Dios le bendiga. Al pastor Angeloso también. Amén. A todos los hermanos, si no menciono, porque sois muchos, que Dios os bendiga a todos. Y también doy gracias al hermano Joselín también, que está atrás, el líder de la juventud. Amén. Y al responsable, al hermano Jesús. Que Dios le bendiga mucho. Y a todos ustedes en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y todo lo que decía el hermano Jesúsín del hermano Eugenio, pues es verdad. Amén. Yo he sido su pastor 7 años, 4 meses, y bueno, desde que entré, yo tenía 29 años. Bueno, yo le llamo Eugenio porque no me deja que le llame tío, pero es como un tío mío. 7 años a su lado, es un hombre con su edad, con mucha sabiduría, y es una oveja con testimonio. Gloria a Dios. Él se convirtió en el año 86, cuando yo nací. Y lo primero que hizo es quitarse de fumar. Y a partir de ahí se entregó al Señor completamente. No es un predicador porque conoce su lugar, porque ser hubiera podido ser. Pero ser sin que Dios quiere que seas, pues es una tontería. Es mejor ser lo que Dios quiere que seas. Y aceptó pues el llamado de Dios, un creyente fiel. Y como ha dicho el responsable, es el mayor título, ser cristiano. Amén. Y su esposa, pues, bueno, Transi es, si Transi hubiese nacido hace 2000 años, hubiese salido en la Biblia. Lo que pasa es que salió 2000 años después, sino ya la Biblia está escrita. Si no, Dios lo hubiese puesto allí. Una mujer de oración, de intercesión, y sus hijas también. Tanto Miriam, Pili, Estrella, que son como mis primas hermanas. Soy su primo mayor y su pastor. Porque ya salí de pastor, pero me siguen llamando pastor. Y son como primas hermanas mías. También niñas del Señor. Y además, el Señor ha bendecido con ser abuelo. Tiene su niña casada que se tiró 12 años sin tener familia. 12 o 13. Y el Señor ahora le ha dado un nieto y una nieta. Una casa bendecida por la mano del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Así que, de parte del Señor vamos a compartir lo que el Señor ha puesto en mi corazón. También vamos a ir al libro de Santiago, capítulo 5. Amén. Ayer hablemos del libro de Hebreos en la iglesia Campus, ¿se dice? Sí. Del libro de Hebreos, y que es mi libro favorito del Nuevo Testamento, o uno de mis favoritos. Y ahora vamos a hablar de Apocalipsis. Vamos a estar en el capítulo 5 y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 14. Leemos en el nombre de Jesús. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni mirarlo.
Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a nadie digno de abrir el libro ni de mirarlo. Entonces uno de los ancianos me dijo: no llores, mira el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono, los 4 seres vivientes y los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho un reino y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y el número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria, la alabanza, y toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra, en el mar, y todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está en el trono y al cordero: sea la alabanza, la honra, la gloria, el dominio, por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. ¡Aleluya! Gracias, Señor. Gracias, 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 gracias. Cierra tus ojos, por favor. El pastor Angeloso, presénteme delante del Señor. A ti te damos toda la gloria. Como ha leído nuestro hermano, nosotros también nos inclinamos como aquellos ancianos, como aquellos ángeles, nosotros también nos inclinamos ante ti, que estás sentado en el trono, ante el Cordero de Dios y ante el Espíritu Santo. Nos inclinamos para decirte que tuya es toda la gloria. Nosotros no merecemos nada. Lo hemos cantado en este culto. Lo hemos sentido en el corazón. No merecemos nada. Por eso no exigimos nada. Más bien suplicamos. Más bien rogamos. Y también aceptamos que hagas lo que hagas. Y digas lo que digas, Señor, lo recibimos. Lo recibimos. Utiliza a tu siervo como nunca lo hayas hecho con él. Mientras la palabra fluye, Dios mío, por tu espíritu, Señor, tu unción se derrame sobre cada vida, trayendo libertad, sanidad, salvación, restauración. Las tinieblas se vayan y la luz de tu palabra penetre, Señor, los rincones más oscuros del ser humano y vengas trayendo libertad. Libertad para adorarte. Libertad, Señor, para glorificar tu nombre por encima de todas las cosas. Señor, nos quedamos bajo tu cobertura, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, el capítulo que hemos leído es impresionante. Solo leerlo te se pone los pelos de punta. El libro de Apocalipsis funciona de esta manera. Eso lo puedes ver en el primer capítulo de Apocalipsis. Dios Padre le da la revelación a Dios Hijo. Dios Hijo le da la revelación a un ángel. Un ángel le da la revelación al apóstol Juan. El apóstol Juan le da la revelación a los pastores. Y los pastores le dan la revelación a la iglesia. Eso puedes leerlo en casa tranquilamente en el primer capítulo de Apocalipsis. La cadena de mando de la que te estoy hablando. Dios Padre le da la revelación a Dios Hijo le da la revelación a un ángel le da la revelación al apóstol Juan, el apóstol Juan le da la revelación a los pastores, y los pastores le dan la revelación por el Espíritu Santo a la iglesia. Todo esto por el Espíritu de Dios. Es decir, Dios Padre por el Espíritu le da la revelación a Jesús. Dios Hijo por el Espíritu le da la revelación a un ángel.
El ángel por el Espíritu le da la revelación al apóstol Juan. El apóstol Juan por el Espíritu le da la revelación a los pastores y los pastores por el Espíritu le dan la revelación a la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios, que puede hacerlo todo solo, si te das cuenta hay una cadena de mando que pasa del Padre al Hijo, del Hijo al ángel, del ángel al apóstol, del apóstol a los pastores a la iglesia, porque puede Dios hacerlo todo solo, pero ha decidido contar con nosotros. Y nos ha dado a nosotros el privilegio de trabajar en su obra. Por eso todos los creyentes tenemos algo que hacer y cada creyente tiene un don de parte de Dios para poder bendecir al cuerpo de Cristo. Pero no te olvides que si te das cuenta de esa cadena de mando que acabo de hablar, todo se hizo a través del Espíritu. Es impresionante. Dios podía dar la revelación al Hijo, el Hijo al ángel, el ángel al apóstol, el apóstol a los pastores a la iglesia. Y date cuenta que la revelación ya está dada, pero se hizo a través del Espíritu. Porque, hermanos, no podemos vivir la vida cristiana sin el Espíritu Santo. No podemos ser fuertes sin el Espíritu Santo. No podemos vencer las tentaciones sin el Espíritu Santo. No podemos ser cristianos fieles sin comunión con el Espíritu Santo. Esa era la bendición del apóstol Pablo a los Corintios, la gracia del Señor, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Hay gente que quiere vivir la vida cristiana sin el poder del Espíritu Santo. Y no se puede vivir la vida cristiana sin el poder del Espíritu Santo. Para obtener la victoria sobre la vida cristiana necesitamos tener comunión con el Espíritu Santo. Cuando digo victoria, ¿qué dice tu mente acerca de victoria? Porque cuando decimos estamos en victoria, muchos de nosotros pensamos, pues bueno, que el que se llevaba mal conmigo, pues ya no viene a la iglesia. Y al que me criticaba le va mal la vida. Y me ha tocado un puesto en el mercado mejor de aquí, de Asturias. Y la economía me va bien. Y hace poquito estaba enfermo y ya no lo estoy. No, la victoria del Nuevo Testamento no tiene que ver con cosas exteriores. La victoria del Nuevo Testamento es vencer al pecado. Esa es la victoria del Nuevo Testamento. Y eso es como Dios quiere que camine cada uno de sus hijos. Que nos vayamos pareciendo más a Jesús, el Hijo de Dios. Que se nos vaya quitando más la envidia, el rencor, las competencias infantiles, que seamos más maduros en el modo de pensar, en el modo de servir a Dios, con un corazón lleno del poder del Espíritu Santo. Es el poder sobre el pecado, la victoria del Nuevo Testamento. Cuando un creyente crece, cuando un creyente madura, cuando un creyente ama a Dios, cuando un creyente en medio de la prueba no se queja, sino que confía y encomienda su vida a aquel que ha permitido cualquier prueba en esta vida, pero que Él conoce todo acerca de mí y yo tengo que estar confiado en Él. Esa es la victoria del Nuevo Testamento. Es la que dice el apóstol Pablo. Así que estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es una mente que piensa en la eternidad, que piensa más allá del mundo y de lo que ocurre aquí, que sabe que nos vamos a encontrar con el Señor, que nuestra vida es un camino y que es un viaje, y como dije ayer, al final va a terminar, pero queremos terminar bien. Como dijo Pablo, he terminado la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, por lo demás me está reservada la corona de vida, la cual el juez justo me dará a mí, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Y así es la victoria del Nuevo Testamento. Ahora bien, después del capítulo 1, esa cadena de mando de la que acabo de hablar, el Señor en el capítulo 2 y en el capítulo 3 habla 7 iglesias que hay en Asia. Ustedes ya se conocen las iglesias: Esmirna, Tiatira, Laodicea, Filadelfia, etc. Y el Señor les da un mensaje por medio de los pastores. Cuando el Señor habla a la iglesia y también a los pastores, se termina hablando en Laodicea en el capítulo 3. Cuando termina el capítulo 3, pues empieza el capítulo 4. ¿Qué es lo que ocurre en el capítulo 4? Juan, en el capítulo 4, dice la Biblia que se abre una puerta, una ventana en el cielo. Y cuando se abre la ventana, un ser le dice a Juan: sube acá. Yo no sé si Juan subió en el espíritu o en el cuerpo. Lo que yo sí sé es que dice la Biblia que Juan sube. Y cuando Juan sube en el capítulo 4, en el capítulo 5 ve lo que nosotros acabamos de ver. Ve al Señor sentado en su trono, el Señor tiene el brazo extendido, la palma de la mano extendida,
tiene el Señor un libro en su mano, el libro está bien cerrado con 7 sellos, y a continuación ve a un ángel que la Reina Valera lo llama un ángel fuerte, que pregona a gran voz. Es un ángel fuerte que gritando dice el ángel: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus 7 sellos? Esa era la pregunta del ángel, pero el ángel no solo preguntó, el ángel accionó para encontrar respuestas a sus preguntas. La escritura muestra que el ángel buscó en el cielo, buscó en la tierra, buscó debajo de la tierra, y bueno, en el cielo pues podía encontrar algún santo, pero por lo que se ve no había nadie digno de abrir el libro. Pero bajó a la tierra, buscó también y no encontró a nadie. Y luego bajó debajo de la tierra, no sé por qué bajó debajo de la tierra, pero también se metió debajo de la tierra, lo cual me quiere decir que la búsqueda fue exhaustiva. No fue por encima que buscó, él buscó con el propósito de hallar. Porque mirad, hermanos, hay formas de buscar las cosas. El ángel no buscó como un hombre, el ángel buscó como una mujer. Me explico. Le dices a tu esposa: ¿dónde está la llave del coche? Y te dice: está en ese cajón. Y vas tú, abres el cajón y dices: ¿no está? Y dice: venga, busca bien que están ahí. ¿Mueves? Dice: no está. Dice: espérate que voy. Tú ya sabes que tú sabes que la vas a encontrar. Vas y dices: mira, aquí estaba. Lo ves, si llega a ser un perro, te muerde. Y ahí estaba. Porque no sé por qué saben buscar y encontrar mejor que nosotros. Bueno, este ángel no buscó como un hombre, este ángel buscó como una mujer. Buscó cielo, tierra, debajo de la tierra, quiso encontrar, se metió en los lugares menos insospechables. Y ahí estaba el ángel, buscando. Pero cuando encontró el pecado del hombre y la dignidad del libro, él subió triste al cielo para responder su propia pregunta. La pregunta era: ¿quién es digno de abrir el libro? Y la respuesta sería: no ha sido hallado nadie digno de abrir el libro. Pero si te das cuenta, él añade a la pregunta, porque él dice: ¿quién es digno de abrir el libro? Y él responde: no ha sido hallado nadie digno de abrir el libro, ni siquiera de mirar. ¿Cómo? El ángel ha encontrado tanto pecado en el hombre y tanta dignidad en el libro que el hombre no puede ni siquiera abrirlo. Es que no puede ni mirarlo. Hermanos, vean. Mirad, hermanos, yo puedo mirar sin poseer. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y mirar no es pecado. Bueno, imaginaros que pasa una señorita. Y digo yo: qué guapa la señorita. ¿Estoy pecando? No, porque si es guapa, es guapa. Como la que es fea, pues es fea. Uno puede mirar sin poseer. ¿Cuánta dignidad no tenía el libro que no se podía ni mirar? No hay nadie digno de abrirlo, ni siquiera de mirarlo. Y yo digo: ¿qué contiene ese libro que lo hace tan digno que nadie lo puede mirar? Ni siquiera de lejos nadie. ¿Y qué es lo que contiene el libro? Bueno, la Biblia muestra qué contiene el libro. Porque cuando el Cordero abre el libro, se desata un evento sobre la tierra tremendo, de unos caballos, que uno trae la guerra, el otro la peste, el otro el hambre. Efectivamente, lo que el libro contiene es la gran tribulación. ¿Y qué es la gran tribulación? Es la ira de Dios contra los pecadores por no haber aceptado el rescate de su Hijo. Claro, ¿por qué se está pidiendo dignidad? Porque la ira de Dios no castiga la fuerza del hombre, la ira de Dios no castiga la sabiduría del hombre, la ira de Dios no castiga el buen hacer del hombre, la ira de Dios castiga el pecado. Por eso no se exigió a nadie sabio, porque no se necesitaba la sabiduría para abrir el libro. No se pidió a alguien fuerte porque no se necesitaba la fortaleza para abrir el libro. Se pidió dignidad porque es lo que se necesitaba para abrir el libro. Ahora bien, si te das cuenta, lo que contiene el libro es la ira del que lo sostiene. Quiere decir que el libro contiene la ira de aquel que lo tiene en su mano. Por lo tanto, lo que se está pidiendo es que el que abra el libro tiene que ser tan santo como el que lo sostiene. Por eso, claro, se buscó en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y no se halló a nadie, porque no hay nadie más santo que Dios.
Ahora, si te das cuenta, en el capítulo 4 Juan sube y en el capítulo 5 el Cordero abre el libro y se desata la ira. En otras palabras, Juan sube y la ira baja. Repito, Juan sube y la ira baja. Es exactamente igual como está en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y capítulo 5. Sé que los capítulos fueron hechos por los hombres, pero como Dios custodia su palabra, pues mira, la providencia divina lo puso así. En el capítulo 4 Juan sube y en el capítulo 5 la ira baja. Exactamente como Tesalonicenses. Dice Pablo en el capítulo 4: no quiero que lloréis por aquellos que murieron como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os digo esto en palabra del Señor: nosotros que vivimos, que habremos quedado, no precederemos a los que durmieron, pues el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que habremos quedado, seremos arrebatados con ellos, juntamente con ellos, para recibir al Señor en el aire y estar así siempre con el Señor. Eso en el capítulo 4, pero en el capítulo 5 dice Pablo: acerca de los tiempos y las ocasiones no tenéis necesidad de que os escriba, porque yo ya os dije que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Cuando ellos digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Ah, Pablo, ya no te metes ahí. Mira cómo se mete en el arrebatamiento. Tercera persona del singular. Nosotros que vivimos, que habremos quedado, no precederemos a los que durmieron. El Señor con voz de mando, de arcángel y trompeta de Dios descenderá, y luego nosotros, los que habremos quedado, ni siquiera se mete en la resurrección. Pablo se mete entre los arrebatados. Se veía viendo al Señor en las nubes, se veía el sonar de la trompeta cuadrándose como un general de 5 estrellas para recibir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero en cuanto a la tribulación, dice: cuando ellos digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Pablo, porque ya no te metes en el capítulo 5? Y él dice: Pedro, es que yo ya me fui en el capítulo 4 al sonar la trompeta. Aquí yo me fui con el Señor para que cuando venga la destrucción, mirad, hermanos, yo defiendo lo que creo. Los amilenialistas pueden pensar que no tiene nada que ver Mario capítulo 4, capítulo 5. Por favor, dice Pablo un poco más abajo: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué clase de ira estaba hablando Pablo? Del infierno. No estaba hablando de esa ira, pues el contexto del capítulo no aparece el infierno de ninguna manera. El contexto del capítulo acerca de esa ira es los dolores de parto. La destrucción viene de parte del Señor. El día terrible de Jehová en el Antiguo Testamento está hablando de la gran tribulación, pero Pablo asegura: no nos ha puesto Dios para ese día, nos ha salvado de ese día. Al sonar de la trompeta, la iglesia se va con el Señor. ¡Qué bueno! ¡Aleluya! Ahora el ángel pregunta: ¿quién es digno? Y no hay nadie. Y yo pregunto a los hombres de la zona de Oviedo: ¿es que no ha habido gente santa en la tierra? Gente consagrada, gente que busca al Señor, gente que ha muerto por Cristo. Hermanos, ¿ustedes han leído el libro de Macabeos? La historia de un tal Simón y los 7 hermanos que por guardar el reposo el día del Señor. No podría yo decir aquí lo que hicieron con ellos. No podría decirlo porque os pondría mal. Y se sometieron al Señor. Pregunto, es que no ha habido gente santa que pueda, ya no te digo abrirlo, digo mirar. Por ejemplo, Moisés. Pregunto, ¿no era Moisés un hombre de Dios? Con un ministerio polifacético. Era juez, gobernador, predicador, pastor, legislador, intercedor, estratega militar, ministro de salud, ministro de economía, adorador, compositor y profeta.
Hermanos, ¿qué relación no tenía con Dios que dice la Biblia? Y el Señor hablaba con Moisés como cada cual habla con su compañero. Hermanos, ¿has visto cuando te pasa algo que dices, bueno, voy a llamar a mi mejor amigo? Marcas el teléfono, fulano, sí, ¿qué tal? Bien, mira, que me ha pasado esto. Un amigo. Pues dice la Biblia que el Señor hablaba con Moisés como cada cual habla con su compañero. Mira si era fiel delante del Señor, que Dios defendió su fidelidad. Porque María y Aarón le criticaron. Empiezan a criticarle. María era su hermana, pues unos cuantos años más. Y Aarón le sacaba 3 años. Él era el menor, pero era el que Dios escogió. Claro, y María dice, Aarón, ¿es que acaso Dios habla por medio de Moisés y no de nosotros? Pues no, María, Dios no habla a través de ti. Y no eres menos que Moisés. Es que cada uno tiene su lugar en el cuerpo de Dios. Pero María también quería profetizar. Y no, María, tú tocas la pandereta y canta para el Señor y a danzar al pueblo. Y Aarón, tú eres sumo sacerdote. ¿Te parece poco, hijo? Tú eres sumo sacerdote, ella es del coro y el otro es profeta. Pero ella quería lugares que Dios no le quería dar. Porque le atrapó la envidia. Qué mala es la envidia. La envidia más sutil, ponzoña secreta, peste oculta, tramadora de engaño, madre de hipocresía, origen de las polillas y gusano destruidor de la santidad. Esa es la envidia, y atrapó el corazón de María y empezó a criticar a Moisés. Quien escucha la crítica, la escucha el Señor. Desciende el Señor en una nube y dice, Aarón, Moisés, María, sí, venid aquí. Se acercan al tabernáculo de reunión, hermanos, y cuando se acercan, dice la Biblia, que se queda el Señor mirando y le dicen a Moisés, Moisés, estos dos no hace falta que toques, que eso es cuando hay ruido. Somos un pueblo ruidoso, pero ahora el pueblo está tranquilo. ¿Será que no hay niños? Y le dice el Señor, Moisés, te he traído aquí porque María y Aarón te han criticado. Imagínate que te llama el Señor en medio de la iglesia, te sube al púlpito y dice, te he puesto aquí porque todos estos han hablado mal de ti. Hermanos, se enfada el Señor en ese momento y dice la Biblia, María salió leprosa. Atención, la lepra era un proceso que duraba días en que la persona supiese que era leproso. Por eso el Señor decía, cuando veas una mancha vas al sacerdote, luego te vas a la casa y 7 días después vuelves, y la vuelve a inspeccionar, y luego 7 días después, y la vuelve a inspeccionar, porque era un proceso. ¿Qué enfado no cogió el Señor? Que de un segundo a otro, la carne de María se cayera. En un momento. ¿Tú has visto cuando el leproso le dijo, Señor, si quieres puedes sanarme? Y si Jesús tocándole compadecido le dijo, quiero ser limpio, al instante se sanó. A María le pasó lo contrario, al instante se enfermó. Y la lepra en la Biblia es símbolo del pecado. Dios permitió que saliera en su cuerpo lo que tenía en su alma. Qué bueno. Se queda leprosa, pero ¿qué es lo que hace Moisés? Cuando ve a su hermana leprosa, porque su Dios se ha enfadado con ella, porque ha hablado mal de él. Otro, yo por ejemplo hubiese hecho como el economista Antonini, seguirle en Facebook, que cuando dice algo importante siempre dice, toma ya. Pero lejos de eso, él mira al Señor y le dice, Señor, te ruego que la perdones porque es mi hermano. El Señor se le queda mirando y para que Moisés entendiese el pecado de María le dice, Moisés, sí Señor, si alguno escupiese en el rostro de tu padre te haría daño a ti. Dice, mucho Señor. Dice, eso es exactamente lo que ella ha hecho conmigo al hablar mal. Ahora le dice, la sanaré por tu oración, pero no ahora. Que salga del campamento y 7 días después la visitaré y le quitaré la lepra. Y según María se va, la mira y le dice, María, se da la vuelta y le dice el Señor, y aquí en adelante a todos los profetas los hablaré en sueños y en visiones. Pero este Moisés no, a este le hablaré cara a cara y no por figuras, porque él ha sido fiel en toda mi casa, porque él ha sido fiel. Esa era la respuesta del Señor, porque él ha sido fiel en toda mi casa. Ese era Moisés, hablaba
hablaba cara a cara con el Señor. Le preguntaba y el Señor le respondía. Le hacían algo, decían algo y Dios lo defendía. Es más, dice la Biblia, y murió Moisés con 120 años. 120 años y sus ojos no se oscurecieron y no perdió su vigor. ¿Sabe qué significa su vigor? Estaba entero, hermanos. No estaba pachucho, ¿se entiende? Podía tener familia, estaba en su vigor, tenía fuerza todavía. Pero a pesar de estar así bajo la bendición de Dios, le dice Dios: Moisés, pon las manos sobre Eleazar, bendícelo, porque yo te voy a llamar a mi presencia. Subió al monte solo, se tiró en el suelo y esperó que el Dios del cielo le besara. Subió para que Dios le quitase la vida. ¿Cómo puedes confiar en uno que te va a quitar la vida? Él confiaba en Dios porque Dios era su amigo. Confió, Dios le besó y allí murió. Y dice la Biblia, y lo enterró Dios. Y nadie sabe dónde está Moisés, porque Dios lo enterró. ¡Qué chula de hombre es este hombre! Para que Dios mismo no venga a su funeral, sea Él quien lo entierre, esté presente en su entierro. Y no solo eso, cuando le entierra, fue Dios quien sale al pueblo y dice: mi siervo Moisés ha muerto. Anunció Dios su muerte. ¿Quién es este hombre que puede hablar cara a cara con Dios? Que los mares se abren ante su intercesión, que puede parar la ira de Dios contra el pueblo. Pues la Biblia dice que Dios le dice: Moisés, apártate, apártate, que voy a destruir el pueblo. Si tú estás en medio no puedo destruirlo, apártate. Y se pone en medio del pueblo y le dice: Señor, no hagas eso. Acuérdate de tu pacto de Abraham, de Isaac, de Jacob. Pero Dios le dice: Moisés, apártate, que si yo mato al pueblo, levanto yo otro pueblo a través de ti y tu nombre perdurará para siempre. Ya no se dirá el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, se dirá el Dios de Moisés. Pero qué historias tan impresionantes tiene este hombre con Dios y no se aparta, se queda en medio y dice: no, Señor, ¿qué importa mi nombre si el que está en juego es el tuyo? Y le dice Dios: ¿por qué? Porque si matas al pueblo, las naciones dirán: tuvo poder para sacarlo de Egipto, pero no tuvo poder para meterle a tierra. ¿Qué más da lo que digan de mí? Criticarán tu nombre, olvida el mío y acuérdate de tu pacto, que tú eres un Dios fiel. El pacto que hiciste con Abraham, con Isaac y con Jacob, de que tu pueblo heredase la tierra. ¡Gloria a Dios! Y dice la Biblia: y se arrepintió Dios del mal que iba a hacer. ¿Se entiende esa frase, no? No era pecado, sino que Dios pues iba a destruir y ahora no. Así de sencillo. Ante la intercesión de Moisés. Hermanos, dices: ¿y cómo puede ser tan famoso Moisés? Ha sido el hombre más escondido de toda la Biblia. De verdad, ¿eh? Nació y lo escondió su madre, 3 meses. Luego lo escondió Dios en Egipto, 40 años. Luego lo escondió otros 40 años con su suegro. Una vez lo escondió en la añadidura de la piña. Otra vez lo escondió detrás de un velo. Para enterrarlo, lo enterró Dios y nadie puede llevarle flores, porque no se sabe dónde está. Le buscó a Dios en lo secreto. ¡Gloria a Dios! Y no lo recompensó en público. ¡Qué bueno! Este Moisés es mi siervo fiel. Ahora yo pregunto, hermanos, ¿este hombre no podía por lo menos mirar de reojo? Pues no, ¿sabes por qué? Porque antes de convertirse con Dios mató a un egipcio. Cuando se encontró con Dios, le dijo Dios: mete la mano en el corazón. Sacó la mano del corazón y estaba leprosa. La lepra siempre en la Biblia es símbolo del pecado. Le vuelve a decir Dios: mete la mano en el corazón. Mete la mano en el corazón y cuando sale la mano está limpia. Le estaba diciendo Dios: el pecado ha hecho contigo esto y yo estoy haciendo esto contigo. Te estoy limpiando de tu lepra. Bueno, uno puede decirme: hermano Pedro, es que me estás hablando de antes de encontrarse con Dios, que yo también era muy malo, y luego su encuentro con Dios. Pero es que luego se convirtió en la Virgen de Guatas. Hermanos, cometió un pecado más grave convertido que no convertido. Me puedes decir: no puede ser, hermano Pedro. Sí. La Biblia dice que el pueblo tiene sed.
Y le dice Moisés a Dios, el pueblo tiene sed. Y le dice Dios, muy fácil, ves a la peña de Oreb, golpéala con la vara, alza tu vara. La palabra alzar, ahí la vara, es lo mismo que castigar el pecado. Exactamente es igual. Alzar, cuando Dios alza el juicio. Dice, y Moisés alzó su vara y golpeó la roca. Entonces la roca de Oreb se parte por la mitad. Y Dios saca agua. Hay una peña en YouTube, lo puedes ver, peña de Oreb, es muy grande, está partida literalmente por la mitad, con una exactitud tremenda. Yo creo que es esa. La partió el Señor, ¡pum!, sale agua. Y todo el pueblo se sacia. Pero se pasa el tiempo y el pueblo vuelve a tener sed. Y ese día Moisés se ha levantado con el pie izquierdo. Está enfadado. Y el pueblo le dice, ¡tenemos sed! Moisés enfadado va donde el Señor. ¡Señor! ¿Es que acaso he parido yo a este pueblo? ¡Mételo en tu seno y pastorealo tú! ¡Todavía tienen sed! Y le dice Dios, tranquilo. Ves a la peña y háblala. Hermanos, él va enfadado con la orden de Dios. ¡Háblala! Y como va enfadado, alza la vara, la golpea, ¡pah! Y sale agua. Y el pueblo se sacia. Entonces el Señor le lleva aparte y le dice, mira Moisés, por cuanto no me has santificado delante del pueblo, tú ya no entras en la tierra. Bendito sea Dios. Pero Padre, hijo, que fue un mal día. Que un mal día lo tiene cualquiera. Además, el libro de Santiago dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Señor, entiéndelo, que está pastoreando un pueblo de 2 millones de personas. Que ser pastor de 40 almas ya es difícil, hermanos. Porque hay ovejas y cabras con turbo. 2 millones de personas. Bueno, Señor, que está enfadado. Hermanos, no le dejó el Señor entrar. Y me puede decir, ¿y tan fuerte es el pecado que cometió? Pues sí, hermanos. ¿Sabes por qué era pecado lo que cometió? ¿Quieren que se lo diga? Porque 1 Corintios capítulo 10 y verso 9 dice la Biblia que aquella roca que le seguía era Cristo. Amén. Gloria a Dios. Era la representación del Hijo de Dios. Por eso Cristo en su primera venida viene, y cuando viene todos los pecados del pueblo, aquella crítica del pueblo por no tener lo que quieren de Dios y lo que necesitan de Dios, que es el pecado por causa del pecado. Entonces Dios pone el pecado del pueblo en Cristo y Dios alza la vara y golpea a su Hijo. Y cuando Dios golpea a su Hijo, se abre el costado y dice la Biblia que de allí sale agua. Cristo es la fuente de la vida eterna. Es el costado abierto para todo pecador que lo necesite. Por ese costado han entrado hombres sanguinarios que han salido con la Biblia diciendo Dios te ama. Por ese costado han entrado hombres drogadictos por las venas saturadas por el pecado y han salido diciendo Cristo es una realidad. Hoy el costado sigue abierto para todo aquel que quiera venir, porque la gracia está disponible para todo aquel que se arrepiente. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que en su primera venida ha venido a ser golpeado por Dios, porque el agua va a salir de él para bendecir al pueblo. ¿Y qué significa el agua que sale? El agua significa el Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo, los que creen en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida. Y dice el evangelista, y esto hablaba del Espíritu, de los que habían recibido al Espíritu de Dios, porque el Espíritu no había sido derramado, pues aún Cristo no había sido glorificado. Para ser glorificado se necesita muerte y resurrección. Es glorificado y entronado en el trono. Entonces Dios envía el Espíritu el día del Pentecostés. Por eso Pablo no solo dice que la roca es Cristo, también dice y todos bebieron de la misma bebida espiritual y todos bebieron del mismo Espíritu. Aquella roca tipificaba a Cristo en su primera venida, que golpeado por Dios sale el Espíritu de Dios para bendecir como agua a todos los sedientos pecadores que quieren beber de la justicia de Dios. Por eso Dios en la segunda vez le dice, ahora habla la roca, no le golpees. Eso no tipifica la segunda venida, eso tipifica la predicación del Evangelio, porque ya no se golpea al Hijo, ahora se habla desde los púlpitos, en las calles y donde sea de la primera herida, porque con una sola ofrenda el Señor hizo perfecto para siempre a los santificados. No es necesario golpear de nuevo al Hijo de Dios. Claro, con una sola ofrenda el Espíritu se derramó, con una sola ofrenda el pueblo ha sido salvado y redimido, con una sola ofrenda, con una sola
herida. El pueblo ha sido sanado de sus pecados. Pedro lo dice en 1 de Pedro capítulo 1, por cuya herida fuimos curados, porque Él llevó nuestros pecados sobre su cuerpo en el madero, con una sola herida. Y ahora se habla acerca de la herida del Cordero. El Cordero sin mancha ha sido degollado, ha sido herido bajo la ira de Dios, bajo la justicia de Dios. Hay agua disponible para ti, que es el poder del Espíritu Santo. ¡Qué bueno! Claro, Moisés ultrajó los símbolos sagrados. Por eso quien toma el pacto con no dignamente, dice Corintios, se muere. Porque también representa. No es un pan normal. Claro, yo cuando presentaba el pacto en Aranjuez, venía mi Manasés y decía, y quería coger pan y decía, no coges pan. Ya, ¿qué exagerado eres, Pedro? No, ya es un pan sagrado. Porque representa al Señor. No tiene poder intrínseco dentro de él, pero ya está apartado porque simboliza lo más sagrado. Aleluya. Y mira si Moisés sabía que lo que Dios le estaba mostrando no era ley, sino gracia, que él encuentra al pueblo desde cuando empezó en Deuteronomio hasta el momento que vive, y cuando cueste esta hazaña, dice él, entonces yo desobedecí al Señor y Él me dijo, ya no entras en la tierra. Y yo le dije, Señor, ya que has empezado a mostrar tu gracia a tu siervo. No le hablaba de ley porque él sabía que aquellos símbolos significaban la gracia derramada. No le hablaba de ley porque sabía que Dios estaba condescendiendo para mostrarle la gracia. Pero que enfadado no estaba Dios, que antes de que él terminase para decirle, ya que me has mostrado tu gracia, déjame entrar en la tierra, se adelanta Dios, pega un paso y dice, calla, no me hables de este asunto que tú ya no entras. Y no entró. Porque escucha, hablaba con Dios como un compañero, pero no podía librarse de su ira. Bueno, Moisés no. ¿Y Abraham? ¿Puede Abraham abrir el libro? Mirad, hermanos, os voy a decir algo. Moisés vivía para el Señor, ¿sí o no? Os pregunto, ¿le llamó Dios amigo? No. Porque el que escribe, que es él mismo, dice, y el Señor hablaba con Moisés como cada cual. La palabra como es parecido, pero no lo es. Como cada cual habla con su compañero. Es para que nosotros entendásemos la relación íntima que tenía con Dios. Pero en ningún momento Dios jamás le llamó amigo, siempre le llamó siervo. En cambio con Abraham dice el Señor, voy a destruir Sodoma. Y él mismo dice, ¿cómo voy a hacerlo sin contárselo a mí? Sabiendo yo que él mandará a sus hijos después de él que guarden mi camino. Hermanos, coge Dios a dos ángeles. ¿Por qué dos ángeles? Porque recuerdas que cuando Isaac fue a sacrificar, Abraham fue a sacrificar a Isaac, se llevó dos criados no nacidos de su casa, los más viejos. Se llevó dos ángeles de su confianza. Bajó a la tierra. Abraham estaba desayunando aquella mañana. Y cuando Abraham ve al Señor, que no apareció como un ángel, apareció como un hombre, y ve a dos con él, él se da cuenta que es alguien divino. Se levanta, se arrodilla, le dice, por favor, ¿vamos a desayunar? Le dice Dios, para esto he venido. Imagínate que por la mañana, a las 9 de la mañana, llaman a la puerta, abres la puerta y te dice, hola hijo, Jesús de Nazaret, he venido a desayunar contigo. Bueno, se sienta Dios en el suelo, en el campo. Una uva, una pasa, leche, mantequilla. Y dice Dios, antes de hablar del juicio, le voy a hablar de la promesa. Abraham, sí, según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo el año que entra. Cuando Sara escucha esto, que tiene 89 años, la matriz seca y las venas del corazón, como para darle algo, ella se echa a reír. No fuerte, sino despacio, pero Dios la escucha. Y dice, se da la vuelta a Dios, dice, Sara, ¿por qué te ríes? Dice ella, no, Señor, no me he reído. Le dice Dios, bien sabes tú
que te has reído. Se da la vuelta y le dice, el niño se llamará Isaac. ¿Sabes por qué? Porque Isaac significa risa. Tu incredulidad no se ríe de mí, Sara. Mi poder se reirá de tu incredulidad. Aleluya. Siempre que llames al niño me estaré riendo de todas las dudas de los hombres, porque tengo el poder para hablarlo, tengo el poder para decirlo. Cuando termina el Señor de hablar, dice, venga, levantaos. Se levantan los tres, los dos ángeles, y le dice a los ángeles, a Sodoma, y se van. Y se queda él con Abraham. Es que me recuerda otra historia, esta es la primera vez que lo digo, pero que me recuerda igual. Es como cuando Samuel le va a dar la palabra a Saúl, que está con unos criados, y le dice a los criados, seguid para adelante, y se queda el profeta con Saúl para revelarle que va a ser rey. Exactamente lo que hace el Señor, le dice a los criados, marchar, que me quedo con mi amigo. Porque hay cosas que solamente lo va a saber él y yo. Bueno, ¿y qué me quieres decir, Señor? Y le dice Dios, pues escucha lo que te voy a decir. Voy a destruir Sodoma. Hermanos, digo que el Señor bendito venga a la tierra para decirme que va a destruir, no sé, la nación de Estados Unidos. ¿Quién soy yo para decirle ahora, Señor, que el privilegio que me ha dado, que viene, me da una promesa, desayuna conmigo y ahora cuenta conmigo lo que no ha contado con ningún ser humano y no lo va a hacer hasta decírmelo a mí? Pues hermano, no se siente satisfecho con lo que Dios ha hecho, que empieza a hacer un juego de palabras con él. ¿Pero qué te crees tú? Se le queda mirando y dice, hombre, el juez de toda la tierra no va a hacer lo que es justo. Y le dice Dios, ¿por qué dices eso? Y dice, porque ¿y si hay 50 justos en la ciudad? Amén. Y es para que Dios le mirara y dijera, sí que la culpa es mía. Pues hermanos, entra en la conversación de Abraham. Dice Dios, pues hijo, si hay 50, por amor a los 50 no destruyo la ciudad. ¿Ya? ¿Estás satisfecho, Abraham? 2 por 1. Señor, ¿y si hay 45? Si llego hasta aquí. ¿Y si hay 45? Dice el Señor, pues por amor a los 45 nada. Se van andando por el campo con Dios, como que nada. Señor, ¿y si hay 40? Ya no bajaba de 10 en 10. Para asegurarse más, bajaba de 5 en 5. Dice Dios, pues no. ¿Y si hay 35, Señor? Tampoco. ¿Y si hay 30? Tampoco. Él sabía que estaba hablando con el juez de toda la tierra y sabía a lo que se estaba atreviendo, porque decirle a Dios, si hay esto, no lo hagas, era anular la primera palabra que dijo que lo iba a destruir. Amén. En pocas palabras, me quiero asegurar que estás haciendo lo justo. ¿Te quieres asegurar tú, Abraham, que yo voy a hacer lo justo? ¿O acaso dudas de que yo sé lo que tengo que hacer? ¿O no conozco yo lo que hay en Sodoma? Pero hermanos, en vez de regañarme, habló con él. Le fue convenciendo a su amigo antes de derramar el juicio. Es impresionante. Y ahora 35 y 30 y 20 y 25. Llegó hasta 10. Cuando llegó a 10, claro, ya daba vergüenza. Se tiró al suelo y dice, Señor, siendo yo polvo y ceniza. Señor, y si hay 10, dice Dios, ay, hijo mío, por amor a los 10 también. Perdono la ciudad. Se dio cuenta, y dice la Biblia, y se fue Dios al cielo después de hablar con Abraham. Hermanos, que no habló en su omnipresencia, es que Dios es omnipresente, ni en su inmensidad, es que bajó como localidad. Dios es omnipresente, pero su localidad está en el cielo. Padre nuestro que estás en los cielos, es que bajó del cielo para hablar con su amigo. Ahí estuvo en el campo y entrando en 2 por 1 hasta que le convenció a su amigo de lo que Dios iba a hacer era justo. Pero si esto es terrible, Dios que no le debe nada a nadie y que no tiene que explicar nada a nadie, explicándole a un hombre lo que va a hacer, y hasta que no convencerle no mandó nada de fuego. Este era su amigo de verdad. Y digo yo, el amigo de Dios no era digno de abrir el libro. Pues no, pues dice la Biblia que cuando ya servía el Señor, fue a bajar a la tierra de Egipto, se quedó mirando a su esposa y le dijo esta palabra: me he dado cuenta que eres hermosa. Cuando bajemos a Egipto, los hombres de aquella ciudad, si ven una mujer hermosa, matan al marido, toman la mujer. Así que cuando vayamos, no digas que eres mi mujer, di que eres mi hermana. Usted puede decir, hermano Pedro, era un sentimiento
instinto de supervivencia, no, era un pecado de mentira y de incredulidad, porque si Dios había destruido Sodoma, bien podía también a causa de Abraham y Sara destruir la tierra de Egipto. Era una incredulidad. Él ya había visto a Dios destruir una nación en unas cuantas horas enviando fuego y azufre. Lo había visto y experimentado antes de que todo ocurriese. Podía haber confiado en Dios, pero baja a Egipto. El rey de Gerar se queda mirando a Sara. Dice, qué hermosa es. Le da la mano a Abraham, le da la mano a Sara. Dice, ¿qué son ustedes? Se miran los dos y hace así Sara y dice Abraham, sí. Dice, somos hermanos. Dice el rey Gerar, mis dos. La toma ella. Cuando la toma, Abraham no la defiende. Se pasa casi un año. Porque con respeto de ustedes, cuando un rey tomaba a una mujer, no la conocía el mismo día. Esperaba un año, la bañaban en ungüento, en leche. Y hermanos, cuando se pasa 11 meses, un día antes del año, para tomarla, se aparece Dios en sueños. Y le dice al rey, te voy a matar por tomar la mujer de un profeta. Y él dice, ay Señor, perdóname. Estaba temblando en sueños. Perdóname, es que tu profeta me ha mentido y me ha dicho que no era su mujer, era su hermana. Tú sabes que con integridad de mi corazón la he tomado. Y le dice Dios, bien sé yo que con integridad de tu corazón has tomado la mujer. Por eso te he impedido que la tocases, porque si la hubieses tocado, te por cierto que tú ni todo Egipto mañana estuviese vivo. Además, mañana devuélveselo a mi profeta, porque si no la devuelves, ten por cierto que tú y mañana todos los hombres de Egipto apareceréis muertos cada uno en su cama. Y le dice, mañana la devuelvo, vamos, sin pensármelo 2 veces. Y le dice Dios, postdata, ¿te has dado cuenta que en estos 11 meses no se ha quedado ninguna mujer embarazada? Dice, es correcto, Señor. Y le dice Dios, he cerrado el vientre de todas las mujeres en Egipto a causa de Sara, mujer del profeta. Así que mañana dile al que te ha mentido que ore por ti, porque hasta que él no ore no abriré la matriz de ninguna mujer de Egipto. Se levanta por la mañana temblando, coge a la mujer de la mano, ya sabía qué clase de mujer tenía entre manos, se le acerca al profeta y le dice, hombre profeta, ¿por qué me has mentido? Y le dice él, porque yo pensaba que aquí no había temor del Señor y que me iban a matar para tomar mi mujer. ¿Sabes que la primera palabra que aparece en la Biblia, temor del Señor, es ahí? Y eso es muy importante. Siempre que aparezca una primera palabra en la Biblia, fíjate en el contexto en el que ocurre. Abraham pensaba que no había temor del Señor e iba a haber mucha actividad sexual, porque donde falta el temor de Dios, gobierna mucho ese pecado. Y donde el temor del Señor está, ese pecado es rechazado por temor al Señor. Y Abraham dice, pensando yo que no había temor del Señor, ese pecado gobernaría la nación. Pero entonces el rey le da una lección y le dice, pues no has estado en lo correcto, no has tenido que mentirme, profeta. No hay nada más triste que cuando un inconverso tiene que regañar a un cristiano en asuntos de moralidad. Dios. Hombre, porque me has mentido. Imagínate la cara del profeta. Y mira, si Dios es bueno, dice, mira, yo te veo un mentiroso. Dios me ha dicho que ores por mí. Y tiene que orar por él. Pues entonces era amigo, pero no era digno. Y podemos seguir con Sansón, con Samuel, con José, con Isaías, con Ezequiel. No hay nadie digno de abrir el libro. No te das cuenta, porque escucha esto que te voy a decir. El pecado es un enemigo tan grande, tan grande, tan grande, tan grande, tan grande, tan grande, que no lo ha podido vencer nadie. ¿No te das cuenta que el ángel busca como una mujer? Cielo, tierra, debajo de la tierra. Yo no sé por qué busco debajo de la tierra, si aquí no hay nada. Pues aquí se ha metido. Y no hay nadie digno, ni de abrirlo, ni de mirarlo. ¡Qué tremendo es el pecado! Por eso dice la Biblia, yo Juan lloraba. Y mucho. Una lágrima tras otra. Le caían por sus mejillas haciendo un charco. Por primera vez las puertas de perla y el mar de cristal vio a un hombre llorar de impotencia y de tristeza en el cielo. Lloraba mucho, porque no se había hallado a nadie digno de abrirlo ni de mirarlo. ¿Tan poderoso es el pecado? Pregunto, ¿te ha vencido el pecado a ti alguna vez? ¿Alguna vez has mirado lo que a Dios no le agrada? Dios mío.
¿Y por qué lo has hecho? ¿No podías vencerlo? Te pregunto, ¿has criticado alguna vez? Te voy a hacer otra pregunta. ¿Has mentido alguna vez? Otra pregunta. ¿Has tenido envidia acerca de alguien? Y yo te pregunto, ¿por qué lo has hecho? Y yo me pregunto, Pedro, ¿por qué lo has hecho? Es que no he tenido yo el poder de vencerlo. Moisés venció a Faraón, pero el pecado venció a Moisés. Sansón venció a los filisteos, pero el pecado venció a los filisteos. David venció a los filisteos y el adulterio le venció a David. Porque no hay nadie que haya vencido el pecado. Pues atención a esto. Dios el pecado lo ve en toda su dimensión. No solo en la acción, lo ve en la intención. Gloria a Dios. Por eso, como la ira de Dios se revela contra toda clase de pecado, el ángel pregunta quién es digno. ¿Quién va a ver digno? No lo pueden ni abrir, digo yo. El ángel dice, ni siquiera de mirar. ¿Cuánto pecado no tiene el hombre? ¿Cuánta dignidad no tiene Dios? Qué santo es Dios, que nadie se puede acercar a Él porque nadie ha vencido el pecado. Por eso Juan llora. Y es que eso es lo que ha hecho el pecado. Ha hecho un mar de lágrimas humanos. Todas nuestras lágrimas es producto del pecado. Si Adán no cae, nadie cae. Si nos conservamos puros, nos conservamos felices. Pero todo ha venido por el pecado. Porque nadie lo ha podido ver. ¿Te das cuenta ahora el poder del pecado? Es que Faraón es fuerte. Ese no sirve. Al lado del pecado no es nadie. Y Goliat, al lado del pecado no es nadie. Goliat. Y Juan llora. Y no hay nadie digno. ¿Y por qué Juan llora? Porque si no hay nadie digno no se abre el libro. Si no se abre el libro, la ira de Dios no se derrama. Si la ira de Dios no se derrama, el pecado no es castigado. Si el pecado no es castigado, el pecado sigue su curso. Si el pecado sigue su curso, de ahí nace su hija, que es la muerte. Entonces el príncipe de las tinieblas ha vencido. Y Juan llora porque para que la ira de Dios se derrame se necesita alguien sin mancha. Y eso es lo que fue el pecado, un mar de lágrimas humanos. Por eso verás que Abraham llora sobre el cuerpo de Sara, Israel llora por la esclavitud de Egipto, Moisés llora por el pecado de María, Josué llora por la derrota de Israel, Noemi lloró al salir de Moab, Ana lloró a causa de su esterilidad, Samuel lloró por el fracaso de Saúl, David lloró por su propio pecado, los judíos lloraron cautivo a Babilonia, Ezequías lloró a causa de las amenazas contra Jerusalén, Nehemías lloró por la muralla derribada, Mardoqueo lloró por los planes asesinos de Amán. En Mateo vemos una madre llorando por su hijo enfermo, un padre llorando por su hijo endemoniado, dos hermanas llorando por su hermano fallecido, el mismo Salvador lloró en Getsemaní, en Betania, en Jerusalén. Y ahora vemos a Juan que no está en la tierra, está en el cielo, piensa en el pecado, en la dimensión y en la grandeza de él, y todavía sigue llorando, porque eso es lo que ha hecho el pecado, un mar de lágrimas humanos. Al momento de nacer ya estamos manchados. David dice: en pecado me concibió mi madre. Y el Salmo 78 dice: se apartaron desde la matriz ya hablaron mentiras contra el Señor. Eso es lo que ha hecho el pecado. Pero a lo largo de la vida hemos ido creciendo y el pecado nos ha vencido en todas sus formas. De pequeños ya éramos egocéntricos. Te quitaban el juguete con tu primo y lo querías tú y llorabas por él. Te lo daban a ti y permitías que tu primo llorase porque lo querías tú. Y luego hemos crecido y hemos visto toda clase de pecado. Alguno ha mentido, otro adulterado, otro se ha emborrachado, otro se ha tenido crítica, otro envidia. Nos ha vendido en toda clase, en toda forma. Lo ha hecho con los profetas, lo ha hecho con los apóstoles, estando desconvertidos y luego estando convertidos, porque el pecado es demasiado fuerte, es un enemigo que nadie puede vencer. Por eso el ángel busca, no encuentra, no hay nadie. El pecado derrotado en todos. Le mira la cara de Juan y se ríe: soy invencible, nadie puede conmigo. Pero mientras Juan llora porque cree que el pecado ha vencido a todos en todas sus formas, de momento se levanta un anciano en el cielo con un mensaje de Dios en su diestra y le dice a Juan: Juan, no llores. Juan diría por dentro: pero ¿cómo lo voy a llorar si el pecado ha manchado a todos? Y el anciano le dice: no, mírale, ¿quién? El león de la tribu de Judá, la raíz de David. ¡Ha vencido! ¡Qué bueno! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya!
¿Te das cuenta ahora quién es Jesús? Ahora te das cuenta quién es el Hijo de María. Ahora nos damos cuenta quién es el que se crió en Nazaret y no sale de allí. Es el que se enfrentó al pecado desde que nació. Y lo venció. Gloria a Dios. Lo ha vencido. Él es santo. Por eso, hermanos, cuando nace, dice el ángel a María, el santo ser que nacerá. La palabra ser en tesalonicense significa espiritual mi cuerpo, pero en el original no le dijo el santo ser, dice lo santo que nacerá. Y lo santo implica algo ontológico, interior, en el núcleo. Él es santo, nació santo, hermanos, pero cuando caminaba por las calles de Jerusalén, los demonios le veían, se tiraban a sus pies. ¿Qué decían los hombres? Es el milagrero, y lo era. Es el profeta, y lo era. Los alguaciles decían, no hay hombre que predique como él, y lo era. El pueblo decía, habla con más autoridad que los escribas, y era verdad. Pero cuando los demonios le veían, hablaban de su predicación, no. Y de sus milagros tampoco. Dice la Biblia que de rodillas le miraban y decían, nosotros sabemos quién eres. Tú eres el santo de Dios. Hermanos, lo que más irradiaba en el mundo de las tinieblas era la santidad del Hijo de María, que brillaba por donde entraba. No había pecado en él, pero el alguacil que lo ve morir en la cruz y con expirar le ve expirar, y dice el alguacil, ahora reconozco que este hombre es santo. Pero no solo eso, le entierra a José de Arimatea, lo deja en el sepulcro, su cuerpo frío e inerte, y dice el Espíritu Santo en el Salmo 16, no dejarás que tu santo vea corrupción. Era santo en el vientre de María, era santo en el pesebre, era santo en las calles de Jerusalén, era santo en la cruz, era santo en el sepulcro. Pero no solo eso, hermanos, el Padre se le queda mirando cuando es bautizado, se acerca y dice el Padre, este es mi Hijo en el cual tengo toda mi complacencia. Y no solo el Padre, los demonios y los hombres, no solo el Espíritu en el espíritu de profecía, sino que él dijo en Juan, Satanás me ha visitado esta noche. Hermanos, ¿por qué le visita? Porque Satanás se conoce la condición de Dios. El Cordero es sin mancha, por eso se entregaba el día 10, se sacrificaba el día 4, para que los sacerdotes lo inspeccionaran. Dios ha mirado que es santo, los hombres también, el Espíritu le llama santo, los ángeles también, pero él dice esta noche, me ha visitado Satanás. Parece una película de terror la frase, me ha visitado esta noche, pero le mira a los apóstoles y dice, pero él no ha hallado nada en mí, yo soy el Cordero sin mancha. Por eso, predicamos que solo hay salvación en Cristo. Gloria a Dios. Por ser ortodoxos, no, a mí no me importa eso. Es porque es la verdad. Que eso sí me importa. La verdad me importa. No hay salvación en María. No hay salvación en los sacerdotes. No hay salvación en los pastores. No hay salvación en el culto. No hay salvación en la santidad. Hay salvación en Cristo. Claro. Amén. Miren esa salvación que dice Jesús. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Vuestros padres comieron el maná y murieron. ¿Sabes por qué dice eso? Porque resulta que el maná tipificaba el cuerpo de Cristo. ¿Y por qué lo sé? Porque él dice, vuestros padres comieron el maná y murieron. Yo soy el pan. Y el que me come no tendrá hambre. Y es que resulta que Dios enviaba el pan a las 5 de la mañana. Y un padre de familia tenía 4 hijos y una mujer. Se levantaba a las 5 de la mañana y cogía del lunes para el martes un pan para él, un pan para sus 4 hijos y para su mujer. 5 panes. Claro, pero al otro día, a las 5 de la mañana, te levantas el martes para el pan.
Se tenía que levantar el martes. Pero algún curioso, bueno, o algún vago, del martes para el miércoles estaba cansado. ¿Y qué es lo que hizo el martes? Que en vez de coger un pan para él y para su familia, cogió 2 panes para cada uno. Claro, dice, ese pan no lo comemos hoy, y para el otro pan no me levanto a los 12, pongo la mesa y digo, venga a comer, hijos. Pero dice la Biblia que se levanta y cuando van a comer el pan, había criado gusano. Había entrado en putrefacción. Ahora dice el Señor, escuchad, el día de reposo no levantéis que no envío pan. Dice el Señor, ¿nos morimos de hambre? Dice, no, porque el viernes en vez de coger una ración, cogéis 2. Y ellos le dicen, no puede ser, porque ya hemos hecho eso, no ha funcionado, de un día para otro este pan entra en putrefacción, se corrompe. Dice el Señor, no te preocupes, del martes para el miércoles no lo conservo, pero del viernes para el sábado sí. ¡Qué bueno! Por eso Cristo, como el pan del cielo, muere un viernes. El sábado es enterrado y dice el Espíritu, no dejarás que tu santo de la corrupción se levanta el domingo como el pan del cielo, y todo aquel que come este pan no tendrá hambre jamás, y todo aquel que bebe de esta fuente no tendrá sed jamás. Hombres de Oviedo, de Asturias, hoy el pan está disponible. Si tienes hambre, ríndete al Hijo de Dios. ¡Aleluya! La victoria del Hijo de Dios es vencer al pecado en toda su dimensión. Gloria a Dios. Claro, ¿te das cuenta que este carpintero era el mayor guerrero de todos? Porque se enfrentó al mayor enemigo. Lo venció desde niño. Lo venció desde de adolescente, de joven y de hombre. ¿Sabéis lo que es no tener un mal pensamiento? Un martes, a la 1 de la noche, uno. En toda tu vida. Si tiene uno, dice Dios, descalificado. Limpio. Fue y tomó el libro. Era tan limpio como el que lo sostenía. ¿Cómo te vas a comparar con Jesús? Él solo se puede comparar conmigo. Amén. Aleluya. Mira si venció el pecado, que lo venció en toda su dimensión, porque el pecado de Adán y de los ángeles, hermanos, manchó el universo entero. Manchó la tierra, manchó los cielos. Dice el Salmo, las estrellas no son limpias delante de sus ojos. Y dice el salmista, y halló necedad en sus ángeles. Es que el pecado ha manchado el universo entero. Pero escúchame esto que voy a decir. ¿Sabes que estaba el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo? Bueno, el lugar santísimo estaba dividido por una cortina entre el lugar santo y el santísimo. El sumo sacerdote tenía que entrar con sangre ajena al lugar santísimo el día del 7, el séptimo mes. ¿Qué es lo que hacía? Entraba con la sangre del cordero, la derramaba sobre el propiciatorio y cuando salía decía, Dios nos ha perdonado un año. Bueno, pues si lees Levítico capítulo 16 te vas a encontrar con algo muy raro. Le dijo el Señor al sacerdote, antes de hacer expiación por el pecado de mi pueblo, atención a esto, harás expiación por el santuario. Digo yo, ¿y por qué por el santuario? Si el santuario no peca, son cortinas. ¿Sabe qué pasaba? Que como todos los días el sacerdote manchaba la cortina del lugar santo sin entrar al Santísimo y esa sangre era por el pecado contaminaba el santuario. ¿Quién veía esa contaminación? Nadie. Era invisible. Dios es santo si la ve. Pero es que resulta que el santuario es una maqueta del santuario verdadero que hay en el cielo. Por eso le dijo Dios a Moisés, haz el santuario como se te ha mostrado. Porque este era un santuario chiquitín, pequeño, una maqueta del santuario grande que Dios tiene en el cielo. Por eso te encuentras en Apocalipsis que Jesús anda entre los candeleros de oro. ¿Te das cuenta? Porque como estaban en el cielo, él veía a Jesús entre los candeleros de oro, porque en el lugar santo estaba el candelero. Y luego dice la Biblia que el ángel toma la oración y la echa en el altar de incienso, cosa que estaba en el lugar santo también. Y dice la Biblia que se abrió el templo de Dios y Juan vio el arca del Señor. ¿Te das cuenta? Porque el santuario terrenal era una maqueta del santuario celestial. Y yo pregunto, si el pecado del pueblo contaminaba el santuario y la sangre del sacerdote hacía expiación por él, el pecado de Adán y de
todos los hombres ha manchado el santuario de Dios? Pues bueno, no te lo voy a decir yo, pero te lo va a decir la Biblia. Y la pregunta es, ¿y si ha sido manchado, quién puede limpiar el santuario de Dios? Pues el Cordero sin mancha. Por eso dice Hebreos capítulo 9, era pues necesario que las cosas de las figuras celestiales fuesen purificadas con sacrificios, pero las celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario terrenal hecho de mano, figura del verdadero, sino en el celestial, y no con sangre ajena, sino con su propia sangre, para obtener perdón por los pecados del pueblo. Aquel judío en la cruz, entre el cielo y en la tierra, purificó el universo entero. Él venció al pecado en todo el cosmos. Me da ganas de tirar ese punto. ¿Te das cuenta quién es Jesús? Este hijo de María es muy grande. No merecemos servirle. No merecemos cantarle. No merecemos adorarle. Gloria a Dios. No merecemos recibir ninguna de sus acaricias, ni su misericordia, ni su gracia. Mereceríamos todo su desprecio. Qué bueno es Él. Nos ama, nos llama, nos deja predicar, levantar nuestras manos, recibir su perdón, recibir su gracia, recibir su espíritu, ser lavados con su sangre, ¡Gloria a Dios! con su mano. ¿Quién es este Jesús de Nazaret, que ha vivido por nosotros, ha morido por nosotros, está a la diestra de Dios por nosotros, ora por nosotros y vendrá por nosotros? ¿Quién es este? Jesús de Nazaret. Por eso no se puede comparar a nadie. Ahora entiendes, dice, Él vino y tomó el libro. Dice, y cuando hubo tomado el libro, ¿ahora lo entiendes? Entonces todo el universo, dice Juan, el cielo, la tierra, los que están debajo de la tierra, oíd así, al que está en el trono y al cordero. Ay, qué bueno. Claro, pero, hermanos, que adorar al que está en el trono es fácil, que es que el cordero estaba degollado y sangrando. Pero era tan digno él así, que el que estaba en el trono. Al que está en el trono y al cordero. Por eso el anciano le dice, ¡mira el león! Y si me volví para verlo. Y si vuelto vi el cordero. Claro, porque él venció al león. Él venció al pecado como león. Y se ofreció como un cordero por Juan. Por eso a ti me muestro como un cordero, Juan. Porque si yo estoy aquí, o si tú estás aquí, es porque yo estoy así. Lo vio degollado, sangrando, lo limpió Juan y lo puso en el cielo. Es que todo lo que vayamos a recibir es por el cordero. Y ahora entiendes por qué dice la Biblia, entonces todo el cielo se arrodilló y dijo, al que está en el trono y al cordero, sea la alabanza, sea la gloria. ¡Gloria a Dios! Por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Sígueme ahora, por favor. Termino. Yo sé que con nosotros sí puede, con Él no. Pero Él está de nuestra parte. No tienes excusa para ser un mediocre espiritual. Con la ayuda, no, claro, tú no. Con la ayuda del Señor puedes vencer el pecado. Amén. Una vida de oración. Una vida de Dios. Hermanos, conozco al Señor desde niño. Sin buscar al Señor no se vence el pecado. Claro. En nuestras fuerzas no lo puedes vencer. Amén. En las fuerzas del Señor sí. Claro, amén. Amén. Levanto mis manos. Muy bien. Gloria a Dios. En las fuerzas del Señor sí puedes. Es que tengo problemas, Pedro. Ya lo sé. Pero que eso no te lleve a pecar. Que ese sí es el problema. Pecar. Puedes estar cerca de Dios. Puedes parecerte a Jesús. Puedes crecer. Puedes madurar. Vencer el pecado en todas sus formas. Ir progresando, progresando, progresando. Solamente agradándote al Señor.
no por lo que diga la gente. Hermanos, cuando creces, cuando maduras en el Señor, te importa lo que piense la gente, pero no vives por eso. Vives para el Señor. Y te digo algo, ¿te das cuenta que ese hijo de María en verdad es Rey de Reyes? Él vendrá, juzgará el mundo, y todos los que estén con Él son vencedores. El universo será nuestro. ¿Lo crees? Amén. Yo sí lo creo. Amén. Yo creo que el universo es de Jesús. Amén. Y yo soy hijo de Jesús, heredero de Dios. El universo será nuestro. Ahora podemos ser pobres, mañana seremos ricos. Todo es nuestro, porque estamos con el Cordero sin mancha. Así que vive para Él. Aunque tengas problemas, dificultades, vive para este Jesús, que no hay otro como Él. Decía el apóstol Pablo: me muestro como ministro de Dios en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en palabra de verdad, con poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por buena fama y por mala fama, como engañadores, pero verdaderos, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas sea que vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo, atribulados en todo, pero no angustiados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero jamás destruidos. No importan los problemas que tengas, mantén tu relación con Dios. Esa es tu gloria y esa es tu felicidad. Servir al Señor hasta el último día de tu vida, y cuando subas al cielo, mirarle cara a cara y decirle: no fui el mejor, andé equivocándome, pero no me podrás decir que con cada poro de mi cuerpo y cada célula más íntima de mi ser, lo intenté todos los días de mi vida, vivir cerca de ti, amarte cualquiera que sea la circunstancia, serte fiel en todo momento y en todo lugar, porque entendí que tú eras el Cordero sin mancha, que tú venciste el pecado, que con tu gracia y con tu Espíritu si podía, que era un privilegio servirte, y ahora voy a pasar la eternidad mirándote de cerca, de lejos, a toda hora, y decir: aquí estoy yo por mis obras, el Cordero sin mancha me limpió con su sangre, eres Rey de Reyes, y a su nombre gloria. Termino con estas palabras: si usted quisiera sacar a un Jesús del Antiguo Testamento con tanta gloria, poder y unción como el del Nuevo, necesitaría un campeón como Josué, un profeta como Moisés, a dos sacerdotes, Melquisedec y Aarón, a dos a Judá y a Simeón, un hombre tan sufrido como José y un hombre que soporte tanto como Job, un anciano con tanta fe como Abraham y un joven con tanta fuerza como Sansón, un hombre que profetice tanto como Jeremías y un hombre que tenga tanta revelación como Daniel, un guerrero como Gedeón, un valiente como David, un sabio como Salomón, y no solo eso, sino también el arca, el propiciatorio, los dos querubines, el Cordero sin mancha, el ave mojado en sangre, el sacerdote que sacrifica al ave, el pan sin levadura, la Pascua, y no solo eso, tiempo que faltaría, como dijo el apóstol desconocido a la carta de los hebreos, y añadir a Salisa, a Jefté, a Bará, a Samuel, a los profetas, a los apóstoles y a todos nosotros. Y sabes qué, que todavía no llegaríamos a la planta de los pies de Jesús de Nazaret. Él es único, Él es exclusivo, Él es Rey de Reyes, Él es Señor de señores, es el principio, el final, el que es, el que ha de venir, el que vendrá, la raíz de David, la estrella de la mañana, Rey de Reyes, Señor de señores, no a nosotros, a su nombre, la gloria, el poder, la alabanza, la honra y el imperio por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.
¡Apláudele, apláudele! ¡Aleluya! ¡Él vive hoy aquí! ¡Tú le amas! Es su privilegio servirle y el mío también. Levanta tus manos. Dale gracias. Dile gracias por vencer mi pecado. Si no llegas a morir por él, me voy al infierno. No hay solución. Si no llegas a vencer, todos hemos sido derrotados. Venció a Adán, nos venció a nosotros. Tú lo venciste, todos hemos ganado. Gracias. Jesús, más valiente que David, el verdadero guerrero en esta batalla ha sido tú. Gracias, Jesús. ¿Os dais cuenta la dimensión de la muerte de Cristo? No es solo el cordero sin mancha, no solo lo pecó, que ya era, se lo venció, y encima nos entregó a nosotros la victoria. Dijo un hombre, dijo Goliat, dame un hombre que pelee conmigo. Si ese hombre vence, los filisteos vencen. O sea, Israel vence. Y si yo venzo, los filisteos vencen. ¿Qué estaba pidiendo Goliat? Un representante. Adán era nuestro representante. Él pecó y todos caímos. Pero Dios no mató a Adán, levantó otro representante. Este representante vivió muchos años en la tierra, venció el pecado, murió por nosotros y nos entregó la victoria. Cuando David mató a Goliat, la niña que jugaba la comba no luchó contra David, pero también lo venció. El anciano que no podía salir a la guerra porque Goliat lo mataba, no peleó con David, pero también lo venció, porque su representante lo venció. Imposible que nosotros venzamos al pecado. Pero lo siento, pecado, nuestro representante luchó contra ti. ¡Qué bueno! ¡Aleluya! ¡Gloria! Puedes llegar a ser un hombre maduro en el Señor. Un abrazo de vuestro amigo hermano Pedro. Un beso para todos. Que el Señor les bendiga. Ha sido un privilegio estar con ustedes. Que no salga nadie de este punto. Vamos a terminar ahora. Vamos a hacer las cosas como las tenemos que hacer.